Días a todos. Bienvenidos a la jornada Bienestar Digital, la nueva cara del bienestar psicológico que organiza la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana junto con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Desde las organizaciones empresariales debemos apoyar todas aquellas iniciativas que voluntariamente los empresarios quieran promover en sus organizaciones encaminadas a conseguir una mejora, a conseguir una empresa saludable. En el año 2018, la CEF firmó un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de entornos saludables y mejora del bienestar laboral, en el que las actuaciones se centraran en poder integrar los objetivos individuales de salud y bienestar y los objetivos organizacionales de productividad y competitividad. Entre las acciones destacadas dentro de este proyecto está la creación de la red de empresas las empresas sanamente responsables. Con su puesta en marcha, la CEF, junto con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, apuesta por dar visibilidad a las empresas que en su día a día trabajan para crear entornos saludables en sus organizaciones, convencidos de que una empresa saludable es una empresa que aumenta su productividad, reduce sus costes sanitarios, mejora el clima laboral y reduce los índices de absentismo, generando, por ende, una buena imagen corporativa de la empresa. La situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia ha llevado a una aceleración importante de la instauración del teletrabajo y la digitalización en general en todas las empresas. La digitalización es un fenómeno que ha irrumpido en las empresas a todos los niveles. La transformación digital exige cambios importantes que implican una nueva mentalidad. Por otro lado, las nuevas tendencias internacionales y europeas nos hacen pensar que las empresas que mejor se adapten serán aquellas que velen por el bienestar de los trabajadores y hasta de su comunidad o entorno. La idea central de la empresa debiera pasar por tener una perspectiva general de la salud y la holística de las personas, entendida como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para que las empresas progresen hacia esta nueva forma de ser empresa y de hacer prevención y promoción, necesitan conocimiento y herramientas que les permita redirigirse hacia un modelo de empresa más actual. Debemos concebir la digitalización como una oportunidad de modernización del modelo económico, productivo y preventivo de las empresas. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Europa en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe permitir la inversión necesaria para la recuperación de nuestras empresas, teniendo como uno de los pilares fundamentales la transformación digital, siendo uno de los mecanismos que ayude a mejorar la vida de las personas. De la incidencia de la digitalización en la salud y el bienestar de las empresas que componen las organizaciones será de lo que nos va a ilustrar nuestro prestigioso ponente en unos minutos, don Javier Cantera. La CEP tiene un compromiso firme en esta materia, porque la seguridad y la salud laboral debe ser un esfuerzo continuo que implique empresarios, trabajadores y sociedad en su conjunto. A continuación, cedo la palabra a Pilar del Pueblo, vocal y representante del área de recursos humanos del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Carmen. Y desde luego sumarme a la bienvenida a todos y a todas a esta jornada y la rica bienvenida desde parte del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Como bien decía Carmen, este bienestar. Perdón. Muchas gracias. Como decía, hace ya más de 2 años que ambas entidades nos unimos para crear e impulsar esta red de empresas sanamente responsables, en la que apostamos por dar valor e importancia y necesidad
de generar iniciativas que desarrollen e impulsen el bienestar dentro de las organizaciones. En estos momentos yo creo que nadie puede ya cuestionarse la importancia de la salud en todos los ámbitos, tanto físico como mental como emocional, y la importancia que esta salud tiene para cualquier tipo de organización. Asimismo, nos encontramos en un momento crucial en que las organizaciones y la sociedad en general hemos iniciado un proceso importante de transformación digital, acelerada efectivamente por la pandemia e impulsada a través de fondos europeos y del Gobierno de España, como muy bien comentaba Carmen. Ambas entidades, tanto la CEF como el Colegio, somos conscientes de que esta digitalización tiene aspectos muy positivos para el desarrollo y crecimiento de las empresas y organizaciones, pero también no podemos olvidar que puede tener un impacto negativo sobre la salud psicológica de las personas que forman la organización. Por ello, estamos decididos a apoyar a las organizaciones y a las empresas desde la red, desde la CEF y desde el Colegio, para que la salud sea y siga siendo un eje principal en esta transformación y que se puedan prever y solucionar aquellos aspectos que puedan resultar, como decidimos, perjudiciales para cualquier ámbito de la salud. Desde todos los departamentos, recursos humanos, riesgos laborales, sabemos que hay un interés y una preocupación por hacer una positiva transformación. Y nosotros sabemos que con este tipo de jornada impartida por un prestigioso ponente como es Javier Cantera, compañero y referente en el ámbito de la psicología del trabajo, queremos aportar nuestro granito de arena. Una vez más, recordarles a todas las entidades y empresas interesadas que pueden sumarse a este tipo de iniciativas a través de la red de empresas sanamente responsables, desde la que pretendemos seguir visibilizando y apoyando todo tipo de iniciativas a favor del bienestar laboral. Tema tan importante que nos trae hoy. Añadir que yo creo que durante la pandemia hemos aprendido a flotar en este ámbito digital y que ahora ya nos corresponde adaptarnos y aprender aquellas competencias que nos hagan no solamente flotar, sino nadar y llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Sí. Damos paso al ponente, don Javier Cantera. Buenos días, Javier. Javier. Buenos días. Pues adelante. Pues muchísimas gracias y bueno, primero es un honor para mí estar en una iniciativa tan sumamente interesante como es Sanamente y que claramente refleja un poco el sentir de los empresarios, en este caso allí en Valencia y a su vez, pues bueno, la relación que tenemos históricamente con el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, que es uno de los colegios más activos de toda España. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo primero lo que tengo que decir es que yo me siento muy identificado siempre en Valencia, ¿no? Porque como yo soy de Palencia y a mí mucha gente debe de decirme palentino, me dicen palenciano y pues, me confunden que soy de Valencia, por eso cada vez que Pilar me llama para dar algo en Valencia me siento muy identificado, aunque sea simplemente que nos separa una V y una P, ¿no? Bueno, pues lo que voy a intentar explicaros, que me pidió Pilar y para mí es un honor, es un concepto que en este momento estamos desarrollando muchísimo en psicología del trabajo, que es el tema del bienestar digital. Esto viene dentro de todo un área de estudio que le hemos llamado humanismo tecnológico. Fijaros, ayer mismamente Amazon comunicó de que están buscando a nivel mundial 100.000 personas humanistas, en un momento dado, humanistas tecnológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento se abre una oportunidad enorme a gente que tiene un pensamiento como somos los humanistas en este cambio tan importante que es la digitalización. Pilar decía en su discurso, que es muy interesante, que no podemos tener tecnofobia, no podemos ir a la tecnofobia, tenemos que tener tecnofilia, pero una tecnofilia bien entendida, y lo veréis en mi presentación cómo lo podemos entender. Aquí en España hemos luchado mucho por que hiciera una legislación parecida a Francia con el famoso desconexión digital.
tenemos una parte de desconexión digital metida en una norma, yo creo que no muy adecuada, pero bueno, esperamos que se pueda cambiar. Y hay empresas, como la mía en este momento, yo soy presidente de Auren Consultores y tenemos 1.040 consultores en toda España, que hemos decidido optar por la desconexión digital, es decir, a partir de una determinada hora no se puede utilizar en el trabajo el tema digital. No puedes convocar reuniones, no puedes enviar ningún mail, no puedes hacer una serie de actividades. Y esto es lo que vamos a intentar hablar. Porque el bienestar psicológico, que tanto nos preocupa a los psicólogos, hasta hace bien poco no tenía esta variable digital. Hoy día nadie puede tener bienestar psicológico sin tener bienestar digital. Y vamos a ver qué se entiende por bienestar digital. Voy a intentar compartir una presentación y empezamos a trabajar. Vamos a ver aquí. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Pues como decía, el bienestar digital es una nueva era del bienestar psicológico. Hoy día no puedes tener bienestar psicológico sin tener una reflexión de cómo te está incidiendo la tecnología. Pero no solamente en el trabajo, lo veremos, también en tu ocio, también en tus redes sociales o en tu socialización o, por ejemplo, simplemente en ser un ciudadano. Todos tenemos claramente situaciones que nos generan no bienestar proveniente de la tecnología. Y los psicólogos del trabajo estamos para estudiar claramente cómo ir cambiando ese análisis de conductas que se están generando claramente intentándolo conllevar hacia el bienestar. ¿Qué hoja de ruta os voy a proponer yo que vamos a intentar desarrollar? Vamos a ver si salta la... Podemos saltar ahora. Vamos a ver. Ahora. Pues mi hoja de ruta de lo que voy a intentar explicar sencillamente es, vamos a ver que todo el mundo tenemos que saber pensar nuestra relación con la tecnología. Una relación sana con la tecnología, que tanto tenemos que influir tanto en nuestros hijos, en nuestros diferentes elementos diarios, pero también en nuestro entorno de trabajo. Hemos vivido una etapa en el tema de la pandemia en el cual todo era claramente estar pantallizado, ¿no? Ahora ya hemos pasado a un modelo híbrido donde estamos como en el día de hoy en una conferencia, que vosotros estáis allí, yo estoy aquí. Tenemos claramente una hibridación del mundo online con el mundo offline. Y entonces hay 4 grandes áreas que tenemos que analizar en el bienestar digital. Una es el teletrabajo. Obviamente, las soluciones híbridas van a conllevar cada vez más. Hay muchos puestos, parece que no se pueden teletrabajar, pero cuando tuvimos el caso de la pandemia se demostró que muchos puestos que pensábamos que no se podían teletrabajar, se han podido teletrabajar. Luego, claramente, este bienestar digital viene en sabernos relacionar. Las redes sociales a veces nos generan muchísimos elementos de distorsión y de no bienestar en un momento dado. También en saber comportarse. Hay comportamientos totalmente influidos por la tecnología. ¿Quién no ha tenido la situación de estar comiendo con una persona y alguien ponerse a meter en esa conversación a una tercera persona que le ha escrito en WhatsApp, ¿no? Es decir, los comportamientos sociales, los comportamientos de todas las personas están influenciados por el tema digital. Y por último, el ocio digital. Todos sabemos que hasta hace poco nuestro ocio tenía otras variables diferentes al ocio digital. Yo ahora cuando veo a mi hijo compartir juegos online y yo jugaba a las chapas y a las canicas, pues obviamente hay un cambio importante en cuanto al bienestar digital que podemos tener. Hay una solución, yo lo adelanto, yo lo llamo templanza tecnológica, porque me gusta mucho utilizar términos en castellano independientemente que tengamos el tema del inglés, ¿no? La templanza tecnológica es esa forma de saber tener la tecnología para lo que tienes que ser útil y no tener la tecnología para cualquier cosa. Y hay 4 preguntas que todos nos tenemos que hacer y vamos a intentar desarrollar. ¿Cómo estás de enganchado al trabajo digitalmente? Hay mucha gente que se está volviendo alcohólica del trabajo en este momento. El número de ansiedad se está disparando en el trabajo. El número de apoyo claramente psicológicos en el trabajo se está disparando principalmente porque esta disponibilidad tan sumamente amplia que tiene la tecnología se está generando una gran distorsión de tu bienestar. También tener un procedimiento equilibrado de la información digitalmente.
ya no tenemos un procedimiento equilibrado. Las falsas noticias, las que tenemos, el que nos antes leamos lo que pone en Twitter, que en Twitter pone aquellas cosas que más o menos piensas igual que tú, o que en un momento dado te seleccionan por tu perfil una serie de noticias que son adecuadas, no nos lleva a un procedimiento equilibrado de la información, y eso los psicólogos sabemos que es uno de los elementos fundamentales de la distorsión. También hay que interpretar y valorar los comportamientos de las redes digitales. La WhatsAppitis, que se llama. ¿Qué es la WhatsAppitis? Es que no me ha... sé que el doble clic, sé que esa persona ha leído mi WhatsApp y no me contesta. Y ya ha pasado 10 minutos, ¿no? Es un comportamiento que te genera no bienestar, con lo cual tenemos que saber reflexionar sobre él. Y por último, cómo tener un ocio digitalmente sano. No se puede negar o ser totalmente negacionista y decir, pues ahora mismito no utilizamos la tecnología para el ocio. El ocio hay que saber utilizar, y principalmente por una cosa muy clara. Está demostrado que las competencias digitales de las personas se desarrollan mucho si las personas más jóvenes tienen un ocio digital sano. Por lo tanto, hay que saber que ese ocio digital sano sea positivo en tu estructura de aprendizaje y no tanto negativo por tus relaciones sociales. Y aquí vamos a tener un concepto que además va a ser objetivo de mi siguiente libro, que está ya ahora mismo acabando y espero que en enero le presente, que se va a llamar Bienestar Psicológico Digital, donde vamos a intentar explicar todo, bueno, más o menos el esquema del libro lo tendréis en esta presentación. Bueno, vamos poco a poco y yo voy a intentar explicar, y luego lo que quiero son totalmente preguntas, porque al final es un tema para mí pues, personalmente apasionante, que es muy interesante tener intercambio de opiniones diferentes con otros colegas, ¿no? Fijaros, una de las cosas muy importantes es el puzzle de nombres que aparecen en este momento en toda la bibliografía sobre ese tema. Habrá algunos que conoceréis, habrá otros que no conoceréis. No voy a intentaros aquí poner que todos los nombres, y lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los temas que veáis. Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el sharenting que ha salido ahí. ¿Qué es el sharenting? Pues esos padres que ponen fotos de sus hijos en un momento dado porque se creen que son felices y la ponen en Instagram, y luego cuando los hijos son mayores se ven por ahí con el culo medio en nalgas y todo el tema. Es decir, es una cosa que no se sabe, que claramente es que tu huella digital es tu huella digital, y obviamente es un comportamiento basado en el desconocimiento de la importancia que tiene saberse comportar digitalmente. Ahí tenéis multitud de términos que se están utilizando en este momento y que yo voy a ir dando poco a poco, en función de la explicación, su significado. Pero fijaros un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de los neuroderechos. Nos preocupa mucho a los psicólogos, claramente. En los neuroderechos, que tenemos la oportunidad de ver la experiencia que va a hacer ahora Chile, que sabéis que la Constitución chilena va a haber la primera regulación, o intentan tener la primera regulación mundial de los neuroderechos, aunque en Nueva Zelanda hay una pequeña regulación, es el derecho a la información de tus datos conductuales. Es decir, tus datos conductuales son tuyos, tu comportamiento es tuyo, pero esos datos hoy día están siendo utilizados por todos los grandes corporaciones tecnológicas como elemento de conocimiento tuyo, de conocimiento no solamente tuyo, sino conocimiento de lo que hace el tipo de persona que eres tú, persona mayor, de no sé qué, no sé cuánto, y obviamente te sirve para analizar tu comportamiento. Por eso, una de las cosas que más a mí me preocupa es, como os decía, todo este tema. Es el tema de los datos conductuales. A mí me parece un gran problema. Pero fijaros, tenéis datos que salieron ayer mismo, ¿no? 3 de noviembre. La nueva ley de propiedad intelectual obliga a Google a comunicar cambios en su algoritmo a los medios. Europa se está convirtiendo en el reducto a nivel mundial, porque ya sabéis que los americanos y los chinos tienen otra lógica, el reducto de los derechos digitales. Sabéis que España tenemos el segundo país europeo que hemos tenido una Carta de Derechos Digitales. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando con ello y a mí me parece que es un elemento súper interesante, que nosotros sepamos que podemos poner claramente en función del mercado que se está generando con nuestros datos conductuales unos límites a través de la legislación. Esta noticia, por ejemplo, que ha sentado muy mal a Google, porque obviamente va a tener la idea de que tiene que negociar claramente con los medios de comunicación en las noticias que puedan salir en Google, que es una ley europea, no se da en otros sitios del mundo, pues es un dato más de que ahí está una de las grandes tendencias en este momento en la negociación europea de este tipo.
Y las directivas europeas vienen, se van a aprobar antes de final de año las 15 directivas europeas sobre regulación de los derechos digitales. Bien, dicho esto, lo que vamos a intentar es ver que todo el mundo tenemos una capa digital. Es decir, ¿quién no está ahora en la cama con un iPad y eres tú, tu pareja y el iPad? ¿Quién en este momento no tenemos que el bienestar psicológico está influenciado en las 4 áreas que hemos hablado de una forma? Todos tenemos más o menos teletrabajo, todos tenemos más o menos utilización de redes sociales, todos tenemos más o menos conductas digitales que veremos y todos tenemos más o menos ocio digital. Todo eso, hay gente que me dice, no, yo no tengo ocio digital. Digo, bueno, ver una serie, un atracón de serie en una plataforma Netflix que te han ido seleccionando qué series son las mejores para tu perfil, pues hombre, eso también es un ocio digital. Es decir, todo esto conlleva a que todos tenemos una capa de digital. Pero sí es verdad que esa capa puede ser más gruesa o puede ser menos gruesa. Nuestro bienestar psicológico claramente está influenciado por nuestro bienestar digital. Por lo tanto, si no somos capaces de reflexionar sobre el bienestar digital, no vamos a poder desarrollarlo en un futuro. Eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona, que son las 6 dimensiones. Esta es una psicóloga americana que, en mi opinión, es la que mejor ha estudiado el bienestar psicológico. Es Carol Reif, está en la Universidad de Pensilvania y dirige un instituto muy importante sobre el análisis, claramente, de muchos temas básicos en la psicología en este momento. Y ella habla que hay 6 dimensiones para tu bienestar psicológico. Está súper demostrado y recoge mucha bibliografía, es una buena, digamos, científica de la psicología. Y estas son las 6 dimensiones que ella dice que tiene que tener un bienestar psicológico. Si analizamos las 6 están en este momento influenciadas por la digitalización. Vamos a hablar de la primera, la autoaceptación. La autoaceptación hoy día está basada en tu imagen digital. ¿Quién no se ha hecho un selfie? ¿Quién no utiliza las cámaras para, obviamente, ver cuál es tu imagen que quieres dar digitalmente? Mucha gente se autoacepta también cuando ve su imagen digital. Entonces, la imagen digital nos está influenciando en nuestra autoaceptación como persona. Por lo tanto, tenemos que reflexionar hasta qué punto este bienestar digital influye o no en nuestra autoaceptación. Una segunda dimensión que dice Carol es las relaciones positivas. Las relaciones positivas son muy importantes. Y aquí yo llamo el grupo WhatsApp. El WhatsApp nos ha demostrado claramente que puede ser muy potente y muy malo. Es decir, dicen los famosos que el grupo WhatsApp te aleja a los amigos más cercanos y te acerca a los amigos más lejanos. Pero sí es verdad que el WhatsApp ha cambiado muchísimas relaciones positivas. Por lo tanto, tu grupo de WhatsApp te ha cambiado. Yo, que he sido padre añoso, mi primer hijo lo tuve a los 20 y tantos, y el segundo el cuarto lo he tenido a los 50. Qué difícil es ser padre con un grupo de WhatsApp, a diferencia de ser padre sin grupo de WhatsApp. Es decir, me entero de cosas, me influyen en muchas relaciones, temas que el grupo de WhatsApp antes no hacía. Yo he echado una bronca a mi hijo pequeño de que me ha hecho una tarea porque una madre se ha equivocado en el grupo de WhatsApp diciendo que qué tarea se le iba a mandar para mañana. Es decir, todo esto genera un mundo que influye en las relaciones positivas. Luego está en el propósito de vida. ¿Qué quieres ser en la vida? Las redes están generando claramente un cambio en tu propósito de vida. Y muchas veces los influencers, las personas que están influenciando a través de todo lo que es las redes y todo lo que viene siendo esta capa digital, genera claramente cambios en tu propósito de vida. Si no haces simplemente una encuesta que nosotros hacemos hace tiempo aquí en Madrid, entre colegios y de ámbito, es decir, en este momento la profesión de moda es ser youtuber y ser influencer. Tú coges a un chaval ahora de 14 años y todo quiere ser influencer o quiere ser youtuber. Ahí hay un elemento que está modificando mucho tus propósitos de vida. Luego el crecimiento personal, que es otro elemento fundamental. Todo bienestar psicológico se basa con que la persona pueda crecer, no profesionalmente, sino personalmente. Y aquí tenemos la famosa huella digital. Todos somos responsables de una huella digital. Ya sabemos que dentro de poco, y ya en Estados Unidos están asistiendo, ya en Estados Unidos no existe
currículum vitae en muchas profesiones en California. Existe lo que se llama el scoring. ¿Y qué es el scoring? Es tu historia digital de proyectos que te han hecho y está reforzado por gente que te ha ido validando esos proyectos. Fijaros que esto, al final, el ser humano tiene una lógica aplastante, porque esto es lo mismo que se daba en los gremios medievales de mi querida Palencia en el siglo XV. En el gremio medieval volvemos mucho a la idea del aprendiz maestro, porque lo que te va a hacer en las redes es que cada proyecto que tú hagas va a haber un maestro o un grupo de maestros, tu gremio, que te va a ir validando ese conocimiento en un momento dado. Con lo cual, el crecimiento personal también está modificado por el tema tecnológico. ¿Y qué decir de la autonomía? Todos pensamos que somos muy autónomos, pero en todos los sitios va a haber, y más con el desarrollo del Internet de las cosas, gente que te diga lo que tienes que comprar. Por ejemplo, una nevera inteligente te va a decir falta tal cosa, tienes que comprar tal cosa. O que en un momento dado, el propio plataforma Netflix o cualquier plataforma en el cual te dicen qué cosas son las que tú tienes que ver porque ha sido lo último que has visto, ¿no? Y el dominio del entorno. Es decir, en este momento el entorno influye. Es decir, claramente una fake news que en este momento, o una noticia totalmente falsa que no es verdad, puede influir muchísimo. Con lo cual, todas las 6 dimensiones que esta autora psicóloga dice que es el bienestar psicológico, en mi análisis están influenciados por el tema digital. Por tanto, la tecnología influye mucho en el bienestar psicológico. Esta es la primera reflexión que quería llevar a vuestro ánimo. Pero enseguida tenemos que saber que la relación con la tecnología siempre hay 2 elementos. La tecnofilia y la tecnofobia. Es decir, hay gente que odia todo lo que es la tecnología y se pone en el negacionismo, y hay gente que claramente pasa a ser adictivo a la tecnología. En ese punto intermedio, claramente es donde está el bienestar digital. Es decir, ni ser tecnofobo ni ser tecnofilio. Es decir, no puedes pensar que la tecnología explique todo, pero tampoco puedes explicar que neguemos toda la realidad. Porque fijaros, la tecnología hoy día se ha convertido en expresión del talento. ¿Cómo hoy día tú expresas el talento si no es tecnológicamente? O por lo menos una capa de tecnología. Como expresión de tu ciudadanía. Dentro de poco, la gente vamos a hacer muchísimos elementos. Otra cosa ya son las regulaciones. Fíjate, la regulación china, donde todo el mundo, nada más que entramos en China, ya pues no hace falta enseñar un DNI en China, porque ya te han cogido la cara, ya te han identificado, sabes dónde eres y dónde no eres. Es el gran hermano, obviamente, con el modelo chino. O la expresión del trabajo, o la expresión de las relaciones sociales. Por lo tanto, es muy importante pensar que todo es una cuestión de dosis. Tú tienes que saber cuál es tu dosis digital y saber cuál es tu dosis digital diaria. Como todo en la vida, la dosis es el éxito en saber que una cosa se mueve en la normalidad y no se mueve en la anormalidad. Tan malo es el negacionismo como es la adicción. Y esto es el concepto básico, cuál es tu dosis digital diaria. En ese sentido es muy interesante que analicemos el mundo actual. Os recomiendo un libro que acaba de salir en castellano hace el mes pasado, se llama No Cosas. Este filósofo vietnamita, que para mí es un seguidor de la filosofía alemana, en este libro de No Cosas tiene una cosa que a mí me encantó. Dice que estamos pasando de la era de las cosas materiales a la era de las no cosas. Por eso habla de las no cosas. Claramente, tú ya no hablas de tener algo, sino de no tenerlo, sino de tener experiencia. El concepto de experiencia, cliente, experiencia empleado, experiencia, no es algo cosificado. Y así él lo que habla es que no son las cosas, sino la información lo que determina el mundo en que vivimos. Y esto hace que en su momento la digitalización desmaterialice la vida, descorporaliza la vida y nos lleva a que los medios digitales, fijaros, sustituyan la memoria. Ese es un gran problema, que el medio digital se sustituya a la memoria. Por eso, a mí, cuando tanto se critica la memoria últimamente, yo digo que, obviamente, el modelo anterior totalmente de memoria no tiene sentido. Pero la memoria es un gran activo humano. Y intento que sea un gran activo humano porque, entre otras cosas, nuestra felicidad
dicen los estudiosos de la felicidad, el 45% de nuestra felicidad es el recuerdo de experiencias positivas pasadas. Con lo cual, obviamente, no quiero que se carguen mi felicidad. Y también que la información falsea los acontecimientos. Los acontecimientos pueden ser uno y la información que se da sobre los acontecimientos puede ser otra. Todo eso lleva a lo que él llama la filosofía del smartphone y que tenemos que cambiar. Hay que tener tiempo para cosas. Es decir, yo no quiero decir con esto la vuelta a ser carpintero, a tocar, a hacer, pero sí que necesitamos tener el mundo de las cosas y el mundo de las no cosas. Que las cosas te determinen. Necesitamos cuerpo, necesitamos memoria, necesitamos verdades empíricas que tú vivas. Esto es el gran debate en este momento de la filosofía de lo que llamamos el humanismo tecnológico. Este es un libro que se lee fácilmente, muy aconsejable desde mi punto de vista si queréis estar un poco en todo este tema del bienestar digital. Vamos a ir a ver ahora cada una de las partes. Vamos a empezar con el teletrabajo. Fijaros, es un modelo que nosotros hicimos en su momento para el teletrabajo. El teletrabajo tiene 4 grandes patas para desarrollarlo adecuadamente. La primera pata y fundamental es saber que los líderes sepan gestionar equipos de que teletrabajan a la vez de personas que van a estar presencial, porque en un futuro no es que solamente haya gente en teletrabajo 100% y gente en presencial 100%, sino que tendremos equipos donde una persona esté presencial, como estéis vosotros allí, y otras personas estemos en remoto, como estoy yo aquí en este momento. Pues obviamente saber liderar esta situación de tener gente de un lado y otro es uno de los elementos fundamentales para aceptar este cambio. No se puede dirigir a las personas en un momento presencial como en un momento híbrido entre presencial y teletrabajo. Eso nos lleva a que hay muchísimos elementos de ergonomía asociados al teletrabajo. Pero fijaros que muchas veces nos hemos quedado en la primera parte, lo de gestión de medios. Pero la gestión de medios, que es lo que la ley de teletrabajo regulariza, no es igual que las capacidades digitales. Tenemos que saber invertir, que la gente tiene que tener sus capacidades digitales. Si es la expresión del talento, si es la expresión del trabajo, va a ser la expresión de ser ciudadano, no podemos no dejar de tener capacidades digitales. Por eso es tan urgente la alfabetización claramente digital de las personas mayores, porque eso le va a dar calidad de vida a las personas mayores. Y esto es muy importante desde un punto de vista de estrategia claramente de desarrollo futuro. Y a su vez hay que entender lo que es la productividad online. La productividad individual se ha disparado. Somos mucho más productivos desde que se generó el teletrabajo que anteriormente. Todos los estudios lo demuestran. ¿Pero qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo mucho trabajo en equipo y estamos perdiendo mucho trabajo creativo. El trabajo en equipo y el trabajo creativo necesita de la hibridación de los modelos, no solo del teletrabajo. Y aquí está el elemento fundamental en el cual los psicólogos claramente insistimos mucho. Hay cada vez más agotamiento emocional cuando no tienes al compañero, cuando no tienes esas relaciones informales, cuando no tienes ese cafelito, y más en culturas del sur de Europa, que obviamente somos orgullosos de ser del sur de Europa, en la cual el factor social es tan importante. Por lo tanto, tenemos que saber que hay un modelo muy claro de intervención psicológica en el teletrabajo. Y aquellas empresas que hacen una opción de teletrabajo simplemente pagando medios o haciendo todo el tema y no recae en la importancia de hacer un protocolo y unos cambios de sistemas para hacer el teletrabajo, no se van a poder adaptar al teletrabajo. El teletrabajo que yo he dedicado y con otra persona también de Valencia, que es el maestro mío, José María Peiró, que es estupendo en estos temas de teletrabajo, hemos hecho muchos análisis. Y una de las cosas que a mí más me preocupa del saber teletrabajar es que está aquí el modelo híbrido. Todos los que tenemos trabajo y mucha de la gente que pensaba anteriormente que no podía hacer online mucho de su trabajo, vamos a tener un modelo híbrido presencial más teletrabajo. Y ese modelo híbrido va a generar que tengamos un autocontrol de la disponibilidad tecnológica. La disponibilidad tecnológica es grandísima. Tenemos un campo de oportunidades. Toda la tecnología nos ofrece multitud de cosas. Entre otras cosas, yo he contaminado y mucho menos porque obviamente si me hubiese ido a Valencia a dar esta conferencia, hubiese utilizado un medio de transporte, que hubiese sido a lo mejor el coche y en ese coche hubiese contaminado. Con lo cual, la tecnología me está posibilitando muchas cosas. Pero tenemos que tener un autocontrol. Y el autocontrol pasa
por tres grandes elementos a aquella gente que teletrabaja. Primero, la desconexión digital. La desconexión digital no es porque queramos que concile la gente, que también, pero lo que queremos es que la gente sepa que tiene que trabajar y tiene que no trabajar. Porque en el momento de la disponibilidad, cuando tienes claramente presencialismo, tienes una hora de entrada y una hora de salida. Aquí, teóricamente, obviamente, el control de horarios y todo lo que me queráis decir, pero al final la gente tiene claramente tanta disponibilidad tecnológica que en cualquier momento se engancha digital. Y aquí pasamos al segundo elemento. Hay que formar a la gente a saber gestionar los tiempos de trabajo. La gente no sabe gestionar los tiempos de trabajo. Yo, en muchos análisis que hemos hecho de teletrabajo, no saben tener, por ejemplo, en su propio entorno de trabajo, que es en su casa, zonas de santuario y zonas de conexión, es decir, zonas donde nunca voy a teletrabajar ni voy a llevar el móvil y zonas de conexión donde voy a estar conectado. O, por ejemplo, los tiempos tasados. El gran modelo que está funcionando y que, fijaros cómo es que ahora mismo lo ha recomendado Google, que es el modelo Pomodoro. Pomodoro, sabéis que viene de ese tomate que es el despertador este que utilizan los cocineros, y ese modelo está demostrado que 25 minutos trabajando intensamente y 5 minutos de descanso es mucho más productivo que 2 horas seguidas trabajando. Esos pequeños descansos que se toma uno cuando está trabajando y teletrabajando genera claramente una gestión del tiempo adecuada. Y por último, el protocolo digital, tiempos y niveles de contestación. Es decir, si no tenemos a los jefes habituados de que cuando te ponen un mail hay que contestar inmediatamente, que yo digo, ¿para qué? Si la contestación inmediata no es claramente el elemento fundamental, es la calidad de la contestación. Y, por ejemplo, la utilización de WhatsApp. Es decir, el WhatsApp hay que saberlo utilizar en el mundo de trabajo. Es muy útil, pero hay que saberlo utilizar. Y no utilizar el WhatsApp diferente a lo que es el correo electrónico. Saber discriminar qué se utiliza por correo electrónico y qué se utiliza una herramienta tan potente como es el WhatsApp. Fijaros, dentro de este año, las estadísticas están diciendo que el trabajo presencial y el teletrabajo al 100% solo un 40%. Es decir, solamente va a haber un 40% de gente que va a teletrabajar solo o que solo van a tener un trabajo presencial. El 60% vamos a optar o vamos a poder tener un modelo híbrido. Que va con muchas dosis. Es decir, de aquellos modelos que el 10% es presencial y el 90% es de teletrabajo, modelo más extremo, o otro modelo más extremo, 90% presencial al 10% de teletrabajo. Ahí hemos estudiado de todos los modelos, 2 días, 3 días, 3 días, 2. Bueno, si alguien tiene interés en el tema del teletrabajo, aquí hay mucha investigación en el último año y medio que hemos realizado sobre ello. En la ley de teletrabajo, que sabéis que salió en el 2020 y en la cual tuve yo también oportunidad de estar como experto, no es oficialmente teletrabajo menos de un día y medio a la semana. Eso fue una cláusula porque, claro, ya pensábamos que la hibridación iba a existir y es la realidad en este momento y no podemos pensar que haya una regulación del teletrabajo, que todo el mundo seramos teletrabajadores, sino que haya esa hibridación entre un lado y otro en su momento. Esta es la primera fase. Si no ponemos foco en el autocontrol de la disponibilidad tecnológica, vamos a tener situaciones que ahora estamos viviendo de alcohólicos del trabajo, de personas que están totalmente adictivas a responder los mails en cualquier momento, de estar todo el día conectada para dar respuesta y creerse que uno es más productivo por responder a las 2 de la mañana un trabajo que te manda tu jefe. El segundo elemento donde hay que poner foco es todos los temas de las relaciones. Saber relacionarse. Y es hacerte la pregunta, ¿para qué usas las redes sociales? Primero hay que decir, las redes sociales es un gran invento. Porque es humano, porque todos somos sociales, porque intentamos claramente incrementar el tema social, pero hay que preguntarse para qué la utilizamos. Y es muy importante, porque las relaciones sociales es una gran oportunidad social, pero si tú utilizas una red social para información, para contenido social, para venderte producto, para los egos revueltos que yo llamo, que es que todo el mundo parece que hay que ponerse medallitas en las redes sociales, son objetivos no sociales. Yo no me voy a fiar de la información que me venga por las redes sociales. Yo no me voy a fiar del contenido social que exista. No me voy a que me vendan por redes sociales. No quiero que me vendan por redes sociales. No quiero que tengan que sea simplemente un altavoz de gente que quiere decir lo importante que es y lo buena que es. Hay que saber que las redes sociales interesan porque
hay que enterarse de quién hace qué, por interés personales, porque poder interactuar con él y por generar contacto digital social. Es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de conocer ya gente que ahora se ha convertido en amigos míos offline. Yo eso de llamar amigo offline suena muy mal, y amigo online, ¿no? Pero que yo le he conocido a través de las redes y que he compartido con él conocimientos que no tenía. Fijaros, otra de mis debilidades es que soy tintinólogo, soy especialista en Tintín, uno de los pocos españoles que tengo el título de tintinólogo. Y la verdad sea dicha, he contactado con personas que adoran a Tintín en todo el mundo, que son gente que en este momento, incluso algunos he viajado y he conseguido tener con ellos ya esa relación humana generada. No hubiese tenido esa oportunidad social de haberlo tenido. Pero tenemos que tener una relación sana con las redes sociales. ¿Y qué es una relación sana con las redes sociales? Pues 3 cosas. Identificar que el amigo digital no es tu amigo. Es decir, no llamemos amigo a lo que no es amigo. Llamémoslo contacto, llámalo como quieras. Que la interacción digital social no es una relación personal. Es algo diferente. Y que el conocimiento digital social no es conocimiento. Si tienes esas 3 premisas, tienes una relación sana con las redes sociales. Yo tengo 2 capas. Tengo los amigos míos personales y tengo otra capa que son mis amigos digitales, que bienvenidos sean, pero son digitales. ¿Que lo de digital pasa a ser amigo? Bien. Obviamente es un elemento de relación, de una relación sana con las redes sociales. Y esto produce mucho bienestar digital. Y esto hay que enseñarlo fundamentalmente a las gentes jóvenes, porque si no entienden que las relaciones sociales y las redes sociales son muy potentes, pero para lo que quieran, no para lo que quieran, lo que quieren vender cosas a través de ellas, no vamos a obtener claramente ese beneficio. Y en ese sentido, las relaciones también hay que tener en cuenta, fijaros, el crecimiento que tiene. Este es un estudio de final del 2020 de esta asociación, que ya somos usuarios de redes sociales 3.196 millones de usuarios. Y fijaros, se incrementa un 13% anual. Por lo tanto, las redes sociales serán a la red A, B y C, el día de mañana será la D, E, F, pero va a estar y va a estar siempre. Hay ahora una tendencia que aquellos que somos psicólogos hemos estudiado hace mucho tiempo, que son los análisis de redes sociales, es decir, cómo tú trabajas o te desarrollas, hablas, interactúas dentro de las redes sociales. Que viene, fijaros, de los sociogramas de Moreno de 1974, que estudiamos todos en la carrera, y sus famosas sociometrías, ¿no? Y analizando eso, fijaros qué hemos podido detectar. Esto es un estudio que estamos haciendo ahora en redes sociales, en la fundación que tengo el honor de presidir, Personas y Empresas, sobre este tema. Primero, hemos identificado tipos de redes sociales. Hay una clasificación básica, que son horizontales y verticales, de ocio y profesionales, ¿no? Vamos a poner 2 estereotipos, Facebook y LinkedIn, ¿no? Pero fijaros que hoy día esto se intenta hacer mistura. LinkedIn intenta pasar a ser más horizontal y Facebook pasa a ser más verticales, con lo cual hay una mistura. Ya no se sabe si son horizontales, verticales, todas se están mezclando entre unas y otras. Y fijaros, hay 4 funciones siempre en el tema de las redes sociales. Contenido compartido, contacto laboral, social blogging y debates. Y es lo que tiene el tema. Hay más visual algunas, más de texto algunas otras. Y estas son las redes sociales de más incidencia en el mundo actual, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Medium y Quora. Y hemos estado analizando todas desde el punto de vista de qué están influyendo cada una. Y fijaros, lo que más nos preocupa de cada una de ellas es esto. En Facebook, ¿qué es lo que más preocupa? Es rating, que os he dicho anteriormente. Es decir, publicar cosas que luego te vas a arrepentir de poderlas publicar. En Twitter, ¿cuál es el gran problema? Los odios, los haters. Hay cantidad de gente que odia. Es que odia a través de Twitter. Es muy fácil odiar cuando no tienes a la persona presente y puedes decir cada barbaridad que solamente se lo has dicho a tu ordenador. Instagram, ¿qué es lo que pasa en Instagram? Onomimia, ¿qué es? La compra compulsiva. Por eso está utilizando en todas las empresas el Instagram, porque hay compra compulsiva. Y toda de moda, toda empresa que quiere tener su Instagram porque es la compra compulsiva lo que dispara. ¿Cuál es el YouTube? Pues YouTube es la cibercondria. La cibercondria, como sabéis, es el que tú haces de médico, buscas información médica en las redes y, bueno, y todos los que tienen un catarro al final tienes COVID o todos los que tienen un grano tienen un tumor.
Es decir, la cibercrondia es uno de los elementos peores que existen en este momento de comportamiento y uno de los objetivos de mucho no bienestar. Hay gente que nos ha venido a los psicólogos a decir, es que tengo tal cosa, y lo pregunta así al médico, dice, no, es que lo he visto en Google o en YouTube. El TikTok, que está tanto de moda. Aquí tenemos un elemento. Cuando te ponen vídeos tan cortos, la distracción de tu atención genera que eres adictivo al cambio continuo de estímulos. En este momento es uno de los problemas fundamentales que tiene toda la gente que le gusta TikTok. Por lo tanto, TikTok, que gusta tanto a la gente joven, estamos creando gente que no va a tener atención plena en un momento dado. En LinkedIn, ¿qué es? Pues stalkear. ¿Qué es stalkear? Pues saber quién es esta persona, cotillearte a ti. Todos, ¿quién no hemos metido cuando nos dicen un profesional o alguien en LinkedIn y ver cuál es su historia? Eso claramente es un elemento en sí mismo. Medium, ¿qué es lo que hace? Pues un elemento muy preocupante, que es que hay documentación falsa metida dentro del propio medio y no tiene criterio para separar ese tema. Y Quora lo que es el tajeteo. ¿Cuál es el tajear? Pues que te meten en una determinada etiqueta y apareces en esa etiqueta después de mucho tiempo. Como ves, todas las redes sociales tienen problemas, porque claramente tenemos que saber que las redes sociales son redes que no se son utilizadas solamente para los temas sociales. Por lo tanto, hay que tener una relación sana con las redes sociales. Otro elemento que hemos visto, ya hemos visto el trabajo, la relación, ahora vamos a ver los comportamientos digitales. Aquí hay un estudio que estamos haciendo en este momento, que es para mí es de los estudios que a nivel europeo podemos tener un gran avance en el tema. Son 15 conductas que estamos modificando digitalmente. El ser humano tenemos la capacidad de adaptación y seguro que nos vamos a adaptar a esta nueva conducta, pero tenemos que ser conscientes de esa conducta. Por ejemplo, no saber vivir sin el móvil. Eso se llama nomofobia, como bien sabéis. Por la nomofobia es la preocupación y el no bienestar que se da a muchas casas y el malestar que tiene gente que sale de casa sin el móvil. Y yo siempre digo que yo vengo de pueblo, ¿no? ¿Qué hacían mis antecesores, claramente? O cómo en un momento dado la gente tiene que estar el móvil al lado suyo, cuando no es un móvil. Si no, analizarlo. ¿Cuántas llamadas últimamente recibís por móvil? Lo que tenemos es un ordenador, lo que tenemos es una potencia. Y fijaros, 1 millón un millón mayor de potencia que la potencia que tenía cuando fuimos a la Luna. Y lo tenemos todo en nuestro bolsillo. Se llama smartphone. Por lo tanto, no saber vivir sin el móvil es una adicción en sí mismo. De aquí vendrá, luego lo veremos, los datos digitales de saber estar sin vivir con el móvil. La segunda conducta, estar enterado de la última noticia, el famoso síndrome de FOMO. Bueno, yo siempre cuento lo mismo. En mi pueblo, en los periódicos, cuando yo era pequeño, llegaba un día de retraso. Y os juro que no pasaba nada, ¿eh? ¿Por qué queremos saber nosotros la última noticia? ¿Somos más importantes por saber la última noticia? ¿O es porque tenemos la disponibilidad de estar todo el día enterado, podemos utilizar claramente el móvil para estar enterado en la última noticia? Esto genera mucho malestar. Otra cosa que genera mucho malestar es el pubbing, todo el móvil. Ver el móvil en momentos sociales. Si analizáis en un restaurante, ves las caras de la gente, ves la utilización del móvil, o cualquiera de nosotros que en cualquier momento es que me ha entrado un mensaje en el móvil, o miras el móvil. Este pubbing es un elemento de falta de respeto en sí mismo. Fijaros que ya empieza a haber una estrategia que a mí me encanta de grandes hoteles de lujo, que ya sabéis que el hotel de lujo siempre reivindica la escasez, que ya dicen, no tenemos wifi. Fijaros, el wifi se ha convertido en un elemento que a veces puede distorsionar y yo voy a un hotel de lujo que no tiene wifi, ¿no? En cuarto lugar, fijaros, no dormir bien por la tecnología en la cama, el bumping. Está demostrado, aquellos que ven tecnología antes de dormir tienen menos descanso. Hay investigaciones profundas. La tecnología no puede estar antes de dormir. Hay que volver a ese libro manoseado que teníamos, que claramente te da tranquilidad y tu vasito de leche si hace falta. Pero no dormir con la tecnología. Es muy fácil tener el iPad en la cama. Y eso es el bumping, que es una conducta que tenemos que saber que perjudica mucho nuestro bienestar psicológico. También acoso a través de las redes sociales, el ciberbullying. ¿Qué deciros? Bueno, esto está a la hora del día no solamente ahora, sino que lleva 2 o 3 años que la gente no sabe
cómo los juegos online están dando el ciberacoso que existe en este momento. Por lo tanto, es otra de las conductas digitales que puede generar malestar. Aquí hay un tema muy profundo que el otro día en un debate europeo estuvimos, que es cuándo poner un móvil a tu hijo, ¿no? Fijaros, si tú pones muy mayor un móvil a tu hijo, ya no le puedes enseñar a utilizar el móvil. Si se lo pones muy joven, obviamente le vas a distorsionar, pero hay una edad que se está troquelando sobre los 12 años, que todavía el hijo puede aceptar tu influencia, 11, 12, y que obviamente no son los 16 años. Parece una tontería, pero ahora el momento oportuno en el cual tú le das acceso a este mundo digital y le explicas y vas con él, igual que cuando tu padre te enseñaba, no vayas por la calle de la izquierda a la derecha, que viene no sé qué, pues tú tienes que decir, cuidado hijo, aquí no te metas, aquí no sé qué. Es muy interesante para evitar el ciberacoso. Otra conducta es buscar pareja por las redes. Esto es alucinante, el dating digital. Fijaros que en este momento en Estados Unidos se están utilizando en esta situación, pues gente, dicen que aproximadamente más del 60% del conocimiento de parejas viene ya por las redes. Están desbancando las discotecas. Bueno, y ahora obviamente en la época de la pandemia todavía más. Pero el dating digital hay que saber que está influenciando en tu bienestar. El otro día me decía un chaval joven, es que no soy nadie porque todavía no he hecho dating digital, ¿no? Entonces es muy importante los temas de comportamiento, digamos, de pareja que podamos a poder generar a través de las redes. Otro elemento que genera mucho malestar es el odio. Es muy fácil odiar en las redes. Es muy fácil, no le ves a la cara, no encaras a la persona. Y Twitter en ese sentido es el gran problema. Yo me he quitado, bueno, ya no utilizo Twitter, principalmente por la cantidad de odio que hay en las redes, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer ninguna manifestación de que tú piensas que es totalmente normal, corriente, que no tiene ninguna trascendencia, porque alguien piensa que estás incidiendo en algún elemento. En ese sentido también hay otro que me encanta a mí, que es la compra compulsiva. Se ha totalmente multiplicado las personas que compran compulsivamente, la oniomanía. ¿Por qué? Porque obviamente la compra compulsiva es muy fácil comprar en Internet. Fijaros la cantidad, cuántos libros tú compras a lo mejor más en Amazon que cuando lo ves en la librería. Primero porque no los tocas. Parece una tontería, pero no es una cosa. Y a no ser una cosa, y a no verlo, compras más simplemente por datos informativos y luego te llevas sorpresa. ¿Cuánto hemos recibido un libro de Amazon y dice, si le llego a ver, yo no le compro? Ser investigado por las redes, el stalker. Esto es habitual, pero también te produce malestar en sí mismo. ¿Por qué? Porque obviamente alguien puede estar investigándote a ti por las redes. Y esta es una situación que es interesante. Y cuando dice, no, es que tú pones los datos que quieres en LinkedIn. Sí, pero hay alguien que te está viendo y no sabemos para qué te está intentando ver en LinkedIn. Otra que es muy interesante, ser mencionado sin que lo quieras, el tagger. Yo muchas veces veo cosas que me mencionan y digo, pero sí, ¿por qué me mencionan a mí? Porque claro, al mencionarte a ti, lo distribuyen toda tu red. Entonces te mencionan y tú dices, bueno, si a mí es que precisamente en esto no quería que me mencionaran. Entonces el tagger es un elemento muy preocupante también en sí mismo. Otro que te genera mucho malestar es el poner en redes sociales temas personales para siempre, que hemos llamado el shattering, ¿no? Es que, bueno, hay temas personales que son personales y que ponerlo en redes sociales te va a generar claramente un elemento muy distractor. También otro tema es olvidarse de la vida social real y solo virtual, lo que llamamos los psicólogos el síndrome de Diógenes digital. Se está disparando en chavales principalmente de 17 a 18 años. Igual que tenemos el gran problema de cómo se está disparando el tema del suicidio, que en el Colegio de Psicólogos también estamos haciendo ahora bastante campaña para, digamos, lanzar al público el gran problema que tenemos del incremento de suicidio después de la pandemia en los tramos de gente muy joven. Es muy importante también todo este tema del síndrome de Diógenes digital. Gente que está encerrada y su vida social solo es virtual. No son cosas, no te hace cosas, no genera cosas. También mucho genera lo que es estar pendiente solo de tu grupo social y su contestación. Los expertos lo llaman whatsappitis y es la verdad.
es que en este momento hay multitud de gente que está tan pendiente, vive más en su WhatsApp que en su vida diaria, no queda con la gente, queda con sus grupos de WhatsApp. Y está pendiente que tengo que contestar. Hay gente que dice, déjame, no voy a hacer tal cosa porque hoy tengo que contestar a los grupos sociales. Obviamente, eso distorsiona tu bienestar. Quiero deciros de los temas de salud, lo hemos visto anteriormente. Esto es un elemento para mí preocupante, ¿no? Es decir, tú que no eres un experto, identificas una serie de síntomas, vas a las redes y en las redes se pone siempre lo peor, obviamente. Y te haces claramente una hipocondria que tienes un problema claramente a veces de comportamiento en sí mismo. Ya sabéis que cuando se analizan los suicidios de jóvenes, uno de los elementos fundamentales que hay que descartar es la hipocondria, porque se está generando muchísimos elementos de jóvenes que teniendo una enfermedad determinada piensan que ya tienen lo peor del mundo y toman una decisión como puede ser el suicidio. Y por último, pues pasar rápidamente sin profundizar de un contenido a otro, perder el elemento de la memoria y estar continuamente lo que hace TikTok. Y es para mí un gran problema en este momento. Como veis, todo esto nos genera malestar. Y el comportamiento digital hay que saberlo analizar. Y esto no significa que sea malo, es que como la tenemos tanta disponibilidad tecnológica, tenemos que adaptarnos y tenemos que conseguir que esto sea bueno. Vamos a hablar ahora, si os parece, del último aspecto, el ocio digital. Si hemos visto cómo influye en el trabajo, cómo influye en las relaciones sociales y cómo influye también en los temas de comportamiento humano, hay otro elemento para mí fundamental que es el ocio digital. Hay cada vez más posibilidades de ocio digital, el ordenador, internet, los sports, los móviles, los diferentes ocios. Desde el 92, Stevin, otro gran psicólogo, diferenció entre el ocio casual y el ocio serio. Y es claramente que todos los que vienen siendo el juego, ya sabéis que el ser humano aprende a partir del juego y el juego es el elemento, la dinámica mental que te lleva al mayor aprendizaje, por eso no podemos desperdiciar el ocio digital. Pero sí que desde el año 2002, otros dos psicólogos, Lasser y Strauss, han hecho un análisis de que aquella gente que sabe tener ocio digital es más potente en sus competencias digitales. Por lo tanto, no me vale aquella gente que dice mi hijo no juega digitalmente, porque le estás privando de la posibilidad de su desarrollo de las competencias digitales. Sí es muy importante lo que hoy día estamos combatiendo, los psicólogos llamamos el ocio heterotópico, que significa el ocio en el momento inadecuado. El ocio en el trabajo, el ocio en cualquier momento, el ocio antes de hacer los deberes, el ocio heterotópico. Tenemos que tener disciplina, igual que teníamos en el ocio real, con el ocio claramente digital. Y por tanto, el ocio digital es una cuestión de dosis, como todo lo que hemos visto en la capa digital. Es un equilibrio de ocios. Esto es una cosa que el otro día dije en una escuela de padres que me pidieron, en la cual pues hice un análisis de que todos tenemos que tener ocio individual y ocio familiar. Y tenemos que tener ocio individual digital y ocio individual offline. Y es muy importante. Y es muy importante que juguemos los padres con los hijos en un sport, porque es importante el ocio también digital familiar. Por lo tanto, tanto el equilibrio entre ocio individual y ocio familiar y ocio online y ocio no online es muy importante. Y esto está para quedarse. Nosotros en Auren estamos ahora trabajando mucho en el mundo de sport. De hecho, acabamos de hacer la estrategia de sport de Andorra, que nos dan un premio. Y yo os digo que el movimiento que hay en los eSports va a generar claramente también muchos cambios del ocio digital. Tenemos que aprender a tener ocio digital para tener bienestar. Bien, analizado el teletrabajo o el trabajo, analizado las relaciones sociales, el comportamiento y el ocio digital, es importante que nosotros sepamos uno de los elementos fundamentales, que esto no tiene que llevarnos a las dos posiciones, o al negacionismo o a la adicción. Tenemos que tener una relación sana con la tecnología, una relación calmada de la tecnología. Aquí os recomiendo los 3 libros que están publicados en este momento en castellano y aquellos que quieran profundizar lo pueden seguir. David Lewis, que es un gran profesor de comunicación de California, creó su libro Mindfulness Digital.
Una psicóloga que a mí me encanta, Olga González Domínguez, ha hecho un proyecto de 21 días, ya sabéis que 21 días es lo que se dice que se generan los famosos cambios de hábito de detox digital, y acaba de publicar también otro gran sociólogo, Diego Hidalgo, Anestesiados, que es claramente cómo estamos anestesiados claramente por lo digital. Analizando esos 3 libros, que para mí es lo básico, simplemente yo he llegado a estas conclusiones. Primero, templaza tecnológica. Que templaza es un término muy nuestro, muy de nuestro español. Ser templado significa utilizar la tecnología, pero templadamente. En ese sentido, fijaros que hay que saber gestionar tiempo tasado. La vida, lo único que tenemos es el tiempo. Y es el único bien que derrochamos. Y hay que tener tiempo tasado. Y hay que tener tiempo en no hacer nada. Y que es muy importante. Y al no hacer nada no es estar con la tecnología. El tiempo tasado es el concepto fundamental para saber utilizar la tecnología. Sí, pero tasadamente. Otro conocimientos que hay es que la tecnología hay que saberla visualizar. Fijaros, la utilización del mail, del WhatsApp. Si todo el mundo viéramos de vez en cuando el mail y el WhatsApp, 3 momentos diarios. Yo siempre digo que es como la medicina. Al desayuno, a la comida y a la cena. Yo no veo el mail antes. Yo lo he visto esta mañana a primera hora, a la hora del mediodía lo veré otra vez y luego lo veré por la noche. Tengo mi tiempo de ver el mail. No estoy pendiente de lo que entra en el mail. Los WhatsApp igual. Yo lo veo en 3 trozos. No milimétricamente, porque si obviamente algún día puedes estar o no estar, tienes que ser flexible. Pero sí visualizar en momentos diarios, no estar constantemente visualizando. Ese es uno de los principales elementos que te dan para tener bienestar digital. Y que la gente utilice más el teléfono. Que es que ya cada vez utilizamos menos el teléfono. Y el teléfono tiene un elemento fundamental, que es que hablo con la gente. Que no es el buzón de voz, que no es que yo te deje un mensaje donde no interactúo, sino que quiero hablar con la persona. Hemos pasado a evitar el teléfono poniéndole y publicando cosas. Y hay cosas que no se pueden decir por un mail. Hieres a la gente por no saber elegir las palabras adecuadas por escrito. En cambio, se lo puedes decir en el teléfono con todo el lenguaje no verbal que es, aunque no le veas a la persona. Hombre, a mí me gusta mucho más la videoconferencia que el teléfono habitual, pero ese contacto humano se está perdiendo y obviamente lo que hace es abusar de la tecnología. Por lo tanto, el teléfono sí es bueno. No tener saliencia digital. Este es un término que viene de la neurociencia. Yo cuando estudié el concepto de saliencia me encantó. El cerebro necesita claramente saber a qué está. El bulo, y lo llamo bulo porque obviamente ha habido mucho de esto, de que una persona puede hacer 2 cosas a la vez, la multitarea, es un bulo neurocientíficamente analizado. El cerebro tiene la capacidad, como es un órgano vago, no lo olvidéis que el cerebro es un órgano vago, tiene la capacidad de que si pone en un momento dado la atención en un determinado foco y no lo pone a lo demás, esta solución es muchísimo más eficaz. No tener saliencia digital es tener la capacidad de centrarte y tener atención. Hacer una sola cosa. No ir andando por la calle y estando viendo el móvil. No solamente porque te pille un coche, sino porque no estás disfrutando del paisaje, leche. Es decir, es más importante ver ese árbol y ese paisaje que estar metido en tu red social. Es muy importante la saliencia digital. Tú decides, no la máquina, cuántas veces te metes. Es decir, un comportamiento tuyo está modificado porque te ha entrado un WhatsApp, o te ha modificado porque ha entrado un mail, o tu mal humor está por un tema. No, tú decides. Voy a ver los mails y si me tengo que poner el mal humor me pongo ahora, porque ya claramente veo el mail. Porque es muy importante. Es igual que la utilización de la prensa. Antes, cuando teníamos la prensa escrita, veías una vez el periódico, punto. Ahora, cada 2 por 3 estás viendo qué noticia nueva ha salido. Te va a cambiar el mundo enterarse que se ha muerto ese actor famoso que tú conoces. Es decir, es muy importante que tú decidas y no sea una máquina que decide por ti. Y aquí tenemos el concepto que os he dicho que está en el trasfondo de todo este tema. Yo ahora dirijo en el SADE con otro gran compañero, Joaquín Lasalle, un máster de humanismo tecnológico donde intentamos enseñar a los directores generales de las empresas la importancia que tiene de que tengamos una visión humana de la tecnología. A mí no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la ética de los que hacen la inteligencia artificial, lo que llamamos la ciberética.
Por lo tanto, el humanismo tecnológico la tecnología es una obra humana, la tenemos que entender, la tenemos que trabajar sobre ella, tenemos que crecer sobre ella. No podemos decir que la tecnología es un elemento inadecuado, pero por favor, demos una respuesta humana a la tecnología para que no incida en nuestro bienestar. Y eso es importante porque para conseguir más bienestar psicológico hay estas cosas que en este momento no se está haciendo. Necesitamos el silencio, pero el silencio no es solamente el silencio de ruidos, el silencio es no hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros no hicisteis nada si no había un móvil por medio? El bienestar psicológico necesita del silencio, que es uno de los elementos fundamentales que te daba el libro. Por eso el libro, en el formato, que para mí es muy claro que es el formato físico, te daba calma, te daba silencio. De no hacer nada. Esto está sobredemostrado, la calma neurológica. La calma neurológica está visto que la gente que al cabo del día no hacemos nada, bueno, si haces mindfulness, haces cualquier método de bienestar personal, mucho mejor, pero simplemente no hacer nada. Tírate media hora sin hacer nada y creas lo que se llama calma neurológica. De tener, y no solo tener experiencias, es importante tener cosas. Hay que cosificar la vida. No descosifiquemos tanto la vida que todo lo vivamos en el mundo virtual. El bienestar psicológico consiste también en tener cosas, no solamente en tener experiencia, en tocar a tus amigos. Es muy importante para el bienestar psicológico. Y por último, somos cada vez más, porque la disponibilidad tecnológica nos lo hace, cazadores de estímulos. Y no somos recolectores de nuestro pensamiento propio. Y todos sabemos que en la evolución humana hubo dos movimientos, el movimiento de cazar y el movimiento de recolectar. El recolectar creó sociedad y al crear sociedad crea pensamiento. Por el momento hay que estar recolectando tu pensamiento propio y no coger el pensamiento de otras personas y obviamente hacer lo tuyo, que es lo que aparece en la red. Estamos cazando constantemente estímulo. Esta es la filosofía que en este momento todo el mundo está defendiendo de Slow Technology, llamada de otra forma templanza tecnológica. Y con esto nos da para contestar esas 4 preguntas que os decía al principio. La primera pregunta es, ¿estás enganchado? ¿Tienes botón off? ¿Puedes desconectar? Hay gente que ya está, que su botón off no funciona mucho. ¿Eres capaz de estar sin el móvil un día? ¿Eres capaz de no preocuparte de los WhatsApp que te entran en el día de hoy? Todos tenemos justificaciones. Es que mi madre que tiene 90 y tantos años, es que no sé qué. Bien, pero si pasa algo te van a localizar. Es muy importante saber si estás enganchado o no estás enganchado. El segundo que preguntas es si estás bien informado. Diversificas tus fuentes de información. Hay gente que no diversifica sus fuentes de información. ¿Cómo queremos estar bien informados si nos basamos solamente en lo que dicen nuestras redes sociales? Que encima hay un algoritmo detrás que nos está seleccionando las noticias que últimamente más hemos visto nosotros. ¿Cómo te enteras de noticias nuevas? Estar bien informado significa ver y analizar diferente. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Antes tenías que comprar 20 periódicos. Ahora no puedes ver muchos periódicos, independientemente de la suscripción que cada vez te pide más periódicos. Pero puedes ver muchas fuentes de información. Infórmate, no te creas bulos. Lo del apagón, que todos estamos ahora con el tema del apagón. Yo siempre les he dicho lo mismo. ¿Cuántas fuentes has visto para tú estar tan convencido que va a existir un apagón? La gente que es más proclive a pensar que va a haber un apagón se han enterado por 1 o 2 fuentes. Cuando haces un análisis de la mayoría de las fuentes que existen, ves que no tienen razón de ser en este momento. Es decir, estar bien informado, vamos a evitar muchísimos elementos de manipulación que claramente existen en este momento. La tercera pregunta, ¿estás adaptado a los nuevos comportamientos digitales? ¿Tienes una vida smart? Esto es un concepto que utilizan mucho los americanos. ¿O tienes una vida plena? Es decir, lo importante es decir en las redes sociales que estás viviendo este momento, publicar un selfie y decir que estás dando esta conferencia. Lo importante es vivir esta conferencia, vivir lo que estamos intentando transmitir. La vida plena es vivir cada momento plenamente. Y a veces los comportamientos digitales nos llevan a hacer vida smart. Y estamos adaptados al ocio digital. No seas Zuckerberg o un Bezoser. Hoy día el socio digital no lo llevan las empresas, lo tienes que llevar tú.
Tú eres el que tienes que elegir qué ocio digital vas a tener y qué ocio digital no vas a tener. Que no te invadan las grandes tecnológicas con lo que ellos quieren que sea tu ocio digital. Esas 4 preguntas, lo que dice Diego Higaldo, no podemos estar anestesiados por el entorno digital. El entorno digital tiende a anestesiarnos, a no ser críticos, a no tener claramente capacidad de poder vivir adecuadamente. Por eso el bienestar psicológico le toca mucho el entorno digital. Y en ese sentido es muy importante lo que decimos muchos los psicólogos. Todos tenemos que ser autores de nuestra vida. Yo no quiero ser un traductor de la vida de los demás a través de las redes. Quiero ser autor de mi vida. Y eso significa muchas cosas. Para ser autor en tu vida, pues obviamente tienes que trabajar estos 4 elementos que siempre decimos los psicólogos, ¿no? Ser autor de tu vida significa que tu trabajo tengas la pasión en el trabajo y que tú construyas tu trabajo. Es una tendencia que nosotros ahora utilizamos mucho en psicología del trabajo, se llama job crafting. Construye tu trabajo. No te dejes llevar por tu trabajo, construye tu trabajo. Mira a ver dónde quieres estar, lúchalo, porque si tu pasión es tu trabajo, estamos seguros que no vas a tener nunca problemas de trabajo. Ser ciudadano no es ser un seguidor. Ser ciudadano es una persona crítica, es una persona con criterios propios, es una persona que claramente es autor de su vida porque no es una persona que opina lo que dice todo el mundo que tienes que opinar. Ser social, de Lona Love. Ser social está en las redes, pero ser social es tener muchas relaciones sociales plenas, sociales que existan. Y España tenemos una gran oportunidad y todo el sur de Europa. Yo me da alegría cuando en Madrid veo tanta gente en las terrazas y la gente viviendo y sonriendo, porque eso da bienestar. Una terraza es una inversión en bienestar. Muchas veces dicen, en Madrid, joder, habéis pasado, no sé qué. Yo creo que la decisión fue mantener terrazas, parece una tontería, pero eso genera mucho bienestar psicológico, obviamente que hay que combinarlo con el bienestar sanitario. Y ser lúdico. Juegas, no te juegan, no juegan otros por ti, tú juegas, tú eres el dueño de saber jugar. Ser el autor de tu vida es lo que te genera el bienestar claramente psicológico. Y ese bienestar psicológico viene por intentar entender esta capa digital. Y yo no quiero ir más porque si no me voy a pasar y quiero que me hagáis muchas preguntas. Voy a pasar a la última transparencia que tengo, que es a modo de conclusión, este concepto que más que bienestar digital, yo lo llamo bienestar psicológico digital. ¿Qué es el bienestar psicológico digital? Pues desde todo punto de vista, el bienestar psicológico digital es tener una imagen digital que autoaceptes. Te sientas identificado con tu imagen digital. No vendas lo que no eres. No te hagas trampa en tu solitario personal. No te pongas en el dating, en los famosos matching para conseguir parejas. Hay un algoritmo americano muy, muy curioso que, fruto de tantos casos que han pasado, el 42% de todas las cosas que pone una persona en su matching son falsas. Claramente vas a impresionar, pero esto es igual que cuando ibas a la discoteca y te ponías medios o te maquillabas o hacías cualquier cosa porque ibas a impresionar. Pero tienes que tener una imagen digital que autoaceptes. Eso es fundamental para tu bienestar psicológico digital. Por lo tanto, no es que opines mucho, no es que estés mucho en las redes, no es que seas el mayor follow, sino que tú tengas una imagen digital de aparecer donde tienes que aparecer, como tienes que aparecer y donde tienes que estar. El segundo elemento es tener relaciones positivas a través de las redes sociales. No tener relaciones que te empequeñezcan. Las redes sociales tienen que engrandecer, no que te empequeñezcan. No que te metas en relaciones de gente que no conoces. ¿Cuánta gente acepta en su LinkedIn gente que no conoce? Yo siempre he dicho, y tengo un LinkedIn muy grande, tengo casi 20 y tantas mil personas, y todas las personas o me tomo un café con ellos, o he tenido una charla con ellos, o han estado en un acto conmigo, o han hecho cualquier cosa. Es importante tener relaciones positivas a través de tus redes sociales. Y no tener al presidente de gobierno que nunca lo has visto en tu LinkedIn. Es muy importante tener tu vida independiente de lo virtual. Si quieres tener bienestar psicológico digital, curiosamente, ten mucha vida fuera. Pues si tienes mucha vida fuera, vas a relativizar el tema digital y vas a emplear en lo que tienes que emplear el tema digital. Tener tu vida independiente a lo virtual es un elemento muy sano para tener bienestar psicológico digital. También es muy importante tener un crecimiento como persona, no solo con experiencias virtuales. Hay que equivocarse, hay que estar no solamente en las redes, sino hay que estar en la vida real.
No me vale estar solo en las redes como elemento de tu bienestar. Te tienes que crecer como persona en relaciones directas presenciales. También es muy importante tener autonomía para estar virtualmente o no. Es decir, ser tú autónomo. No estar empequeñecido porque tengo que hacer tal cosa, porque me ha condicionado este grupo, porque no sé qué. ¿Cuántos grupos de WhatsApp me estoy yo saliendo? Porque me están condicionando mi vida. Porque es el grupo de WhatsApp de gente que parece no tiene otra cosa que estar en el grupo de WhatsApp y que está todo el día creándote nuevas necesidades, que yo digo que yo no tengo esa necesidad, que yo quiero otras necesidades diferentes. Por lo tanto, tener autonomía, tener la capacidad asertivamente de saber estar en un sitio y de saber no estar en otro. Y por último, claramente tener un dominio de tu entorno sin ecosistemas tóxicos virtuales. Hay muchos ecosistemas tóxicos virtuales. Tuvimos un momento que todo el mundo teníamos multitud de apps en los móviles. Yo ahora he hecho una limpieza digital que es muy, muy interesante y en ese momento me he quedado solamente con 10 apps. Mi móvil tiene 10 apps, que son las 10 apps que yo considero que tengo que estar. Otras apps no tiene sentido. Y como nunca las borrabas, pues tenías ahí cantidad de cosas que en un momento dado te generaban ecosistemas tóxicos virtuales. Hay que tener dominio de tu entorno. Si tenemos una imagen digital, si sabemos utilizar las redes sociales para relaciones positivas, para tener tu vida claramente separada de lo virtual, tener un crecimiento como persona independientemente de lo virtual, tener autonomía y tener un dominio de tu entorno, podemos tener un buen bienestar psicológico digital. Porque es muy necesaria la tecnología, porque la tecnología es una obra humana que nos puede potenciar muchísimo, pero siempre y cuando nos sepamos adaptar conductualmente para no perjudicar nuestro bienestar psicológico digital. Y para acabar, decir que todos tenemos una capa digital, que debemos preocupar en tener bienestar digital, que para ello te emplaza digital y que te hagas la pregunta, ¿cuál es tu dosis digital? No todos tenemos la misma dosis digital, pero ¿cuál es tu dosis digital? Y hay que tener una dosis digital, es decir, tenemos que tener al día una dosis digital, pero ¿cuál es tu dosis? Y esa es la gran pregunta que tenemos. Y simplemente acabar una cosa, ahí me he equivocado con Heidegger. Heidegger, en el año 1925, hizo una cosa muy interesante, que fue dar una conferencia sobre Aristóteles, el gran filósofo alemán. Hizo una gran, y dijo que resumía Aristóteles: nació, trabajó, murió. Y muchos autores hoy día dicen que si Heidegger hubiese dado ese mismo discurso en ese momento, diría: nació, estuvo en redes y murió. ¿Qué quiero decir? Que la digitalización se ha convertido en un elemento importante de nuestra vida. Por lo tanto, como es importante, no podemos evitarlo. Y si no lo podemos evitar, tenemos que saber adaptar nuestra conducta y generar claramente protocolos de autorregulación de nuestra conducta digital. La autorregulación de nuestra conducta digital es el elemento fundamental para tener un bienestar psicológico digital. Y bueno, pues hasta aquí mi humilde contribución a este conocimiento del bienestar psicológico digital, y espero que me podáis hacer alguna pregunta o lo que consideréis en cualquier momento. Muchísimas gracias, Javier. Cuando ha empezado a hablar, nos he comentado que él es presidente de Auren Consultores y de la Fundación Personas y Empresas, es doctor en Psicología y licenciado en Derecho. Además, es escritor de libros de psicología del trabajo y profesor de la universitario en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alfonso X el Sabio y la Universidad Antonio de Nebrija. Y ante todo, conforme él nos indica, es valentino, empresario, leonardino y tintinólogo. Ahora ya sí, si hay preguntas. Vale, Javier, muchísimas gracias por tu enriquecedora intervención. Desde luego, yo creo que aquí todos estamos reflexionando sobre cómo utilizamos las redes sociales y demás, y a mí desde luego sí que me has hecho reflexionar y mucho. Bueno, pues a continuación pues ya abrimos el turno del coloquio. Si alguno de los presentes quiere realizar alguna consulta, hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. Sí, es que al atril. Buenos días, está bien, nada, enhorabuena, fenomenal tu conferencia
Yo sé, vamos, completamente de acuerdo desde el principio de tu intervención cuando has dicho que la desconexión digital, que es el derecho a la desconexión digital, está reconocido en el ordenamiento jurídico, pero está en un sitio que no debería estar y que todavía no lo hemos trasladado al ámbito laboral, digamos, que es donde debería estar. Hablando específicamente de materia laboral. Y lo que te quería más que preguntar es hacer un comentario, a ver qué te parece. Tienes toda la razón de que estamos ya viviendo de pleno en el ámbito laboral con la digitalización. Tenemos protocolos. Yo, la experiencia de mi empresa es que estamos en un modelo híbrido, como que tú decías, pero que todo esto ha sido producto de la pandemia, salvo en grandes empresas y empresas del sector tecnológico. La digitalización ha llegado, desgraciadamente, por la pandemia. Quiero decir con esto, teniendo protocolos, teniendo modelos ya de trabajo híbrido, lo cierto es que nos es en muchas ocasiones difícil y hablo no personalmente, sino de muchísimo, o sea, es decir, por la experiencia que nos da el comentar estos temas con otras empresas y con sindicalistas, que aun a pesar de tener las empresas y todos estos protocolos, no es tan fácil desconectar digitalmente y mucho menos todo lo demás que tú has dicho, efectivamente, que es el saber tener templanza, como me parece una excelente definición, una excelente manera de definir el buen uso digital. Nada, simplemente era comentarte esto. Muchas gracias. Primero... La verdad que no... Dilo. Arturo Cervero, de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Dilo. Vale, Arturo, pues muchísimas gracias por tu comentario. No, yo totalmente de acuerdo. Lo que te decía es que obviamente la legislación, como bien sabes, se metió con la ley de protección de datos, no tiene nada de sentido y muchos estudiosos sobre el tema planteamos que tiene que ser planteado en esta reforma de mercado, de reforma de trabajo, pero bueno, ya veremos a ver cómo sale. Pero fijaros, la desconexión digital es ante todo una actitud de los jefes y así lo hemos analizado en multitud de cosas. Es decir, si tú te habitúas o enseñas a un jefe, y una cosa muy sencilla, que es que le enseñas la posibilidad de que él ponga lo que quiera, pero que todo salga dentro digamos, que le salga el mail a la persona dentro del tiempo de trabajo tasado que tiene con él, pues la verdad sea dicha, no se producen tantos elementos, porque en la mayoría de las cosas, y nosotros hemos hecho muchísimas investigaciones, no son tan urgentes como parece para interrumpir un momento determinado. También es verdad que hay muchos elementos, por ejemplo, el tema de que te copien en todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos limitado el número de copias que puede haber de un mail a 3. Tú puedes, digamos, hacer y copiar a 3 personas. Yo sé que eso, pues hay muchas empresas que lo ven como un elemento muy, muy distorsionante, pero sí es verdad que genera muchísimo menos ruido dentro, porque como es muy fácil copiar a la gente, pues copias a todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene que estar interrumpiendo y viendo ese mail que a lo mejor no está muy dirigido. Pero luego es una estrategia empresarial, y te lo digo en nuestro caso, en Auren. Nosotros lo impusimos y, bueno, lo pactamos con la gente y hicimos el tema. Y, bueno, estamos teniendo mucha menos rotación desde que tenemos el tema. Y no es debido solo a la desconexión digital, obviamente. Nosotros estamos construyendo una catedral que la llamamos la primera empresa de consultoría de capital español y estamos intentando construir esa catedral e ilusionar a la gente con esa catedral. Pero independientemente, mucha gente nos dice que las Big Four, que son nuestra competencia, pero muy, 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 muy lejos, ¿no? Pues abusan mucho, claramente, que la gente se convierta en un alcohólico del trabajo, ¿no? Porque tienen una disponibilidad tecnológica inmediata. Y nosotros, os lo juro, que no incidimos nada. El no tener reuniones a partir de las 6 de la tarde me parece una chorrada en sí mismo. El que no puedas convocar una videoconferencia a las 7 de la tarde, me parece claramente si se puede hacer el día anterior. Y luego, claramente, reforzar que el presencialismo, que yo lo viví, yo creo que muchos de vosotros también vivimos, exagerado que había antes, ahora mismo tenemos como consecuencia de la pandemia, tú lo has dicho, porque todos teníamos protocolos de teletrabajo, pero en mi caso, en mi empresa, eran un 7% lo que hacía teletrabajo solamente. Ahora mismo tenemos una oportunidad de horas de hacer la hibridación. Y es verdad que tú eres más productivo si te quedas un día en tu casa con tu ordenador en hacer un determinado trabajo porque tienes unos resultados. Y nos sirve para cambiar el paradigma de las empresas. Por eso yo soy tan ferviente creador de lo que yo llamo el cambio de la cultura del trabajo, porque tenemos que confiar en la gente y tenemos que demostrar que la confianza existe. Ayer tuvimos una sesión con el Club de Excelencia
Había una empresa como ING que tomó una decisión muy valiente en su momento, y estaba otro psicólogo que lleva la Dirección de Recursos Humanos, y tomaron la decisión de que todo el mundo podía elegir qué nivel de hibridación quería de su presencial o teletrabajo. En la última encuesta de compromiso ha incrementado un 10% el compromiso. Y es que es humano. Claro, tú me dices, ¿eso vale para toda empresa? No, si es que cada empresa tenemos que hacer elementos diferentes, porque cada mente depende de muchos elementos en la empresa. Y todos los que llevamos mucho tiempo trabajando en empresas sabemos que cada empresa tiene muchos elementos que tienen que definir cuál es su política. Y esa es la labor que hacemos los consultores, de saber adaptar claramente las ideas generales a entornos específicos y digamos que sean útiles, ¿no? Yo creo que la posibilidad del teletrabajo ahora mismo como una opción vital es básica. Igual que yo estoy en contra del teletrabajo 100%. Creo que eso no es humano. Yo creo que tiene que haber el contacto humano, creo que tiene que haber las reuniones, tiene que haber la generación de creatividad. Está demostrado, hay un estudio de la Universidad de Londres de la semana pasada muy interesante, cómo se genera menos creatividad cuando no es presencial. Es decir, esta misma reunión que tenemos ahora, si yo llego a estar allí, genero mayor creatividad en la gente que está allí que en la manera online. Entonces, todos esos elementos que hace que sea híbrido. Lo que pasa que también es muy interesante esta posibilidad que tenemos. Entonces, tenemos que saber utilizar la posibilidad, pero también hay muchos elementos que no sabemos utilizarlo. Por eso, el concepto híbrido es el que queda. Yo estoy en contra del teletrabajo 100%, igual que estoy en contra del presencialismo 100%. Porque yo viví una cultura cuando empecé a trabajar hace 3 años en Telefónica, yo esperaba que mi jefe apagara la luz del despacho para irme. Y tenía 24 años, 23 años. Y era así. Y al principio no lo entendía, pero yo venía de una visión más desde universidad y todo el tema. Pero claro, me dijeron, chico, tú quieres progresar en esta empresa, cuando se vaya el jefe. Y entonces se iba el jefe y los 5 o 6 que estábamos salíamos corriendo. Claro, era el tema. Y a veces dejaba la luz encendida y teníamos que ir al despacho a ver si la luz había quedado encendida o era que el jefe estaba. Claro, esas culturas de presencialismo anteriores eran malas. La cultura teletrabajo 100%, desde mi punto de vista, no genera el elemento cultural de desarrollo. Las posturas híbridas son necesarias. Y el diseño de las oficinas tiene que cambiar. Nosotros hemos hecho un cambio ahora mismo. Todos son salas. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber muchísima relación grupal. No tiene sentido ir a trabajar individualmente a tu oficina, sino tiene sentido ir a trabajar en equipo con tu ordenador portátil en salas grandes donde claramente puedas interactuar. Es decir, hay un cambio importante porque está cambiando la cultura de trabajo y creo que es un elemento positivo. Lo digo directamente. No, obviamente nadie queríamos haber pasado esta pandemia por este elemento positivo, pero ya que la hemos pasado, sepamos como seres humanos que nos adaptamos, sacar lo positivo que tiene este tema, que es que tienes que incrementar la confianza y el compromiso con tu gente y confiar a la gente, claramente, que va a trabajar puede tener unos resultados. Y orientar a las empresas a los resultados y no a decir que una persona es mejor o peor porque está más tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo no es el elemento característico en un futuro. Ese es el gran problema que tenemos con los sindicatos y ya lo sabéis en la medición del tiempo de trabajo. La gente que estamos un poco más en los conceptos de psicología sabemos que el tiempo de trabajo no es la única medición que podemos tener en este momento de la eficacia y de la identificación y del compromiso de las personas. No sé si te he contestado, Arturo, pero me he enrollado. Perdonad. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, creo que había más personas interesadas. ¿Se oye así? Bueno, a mí me parece todo muy interesante, pero hay un párrafo de lo dicho que me ha disparado una alarma. No tiene que ver con la parte, digamos, que hemos hablado laboral, sino con la parte social o privada del uso de las tecnologías. Y es cuando ha comentado lo de TikTok. Creo que en nuestra vida todos tenemos a nuestro alrededor gente muy joven, incluso niños, muy usuarios de esto, del TikTok de forma un poco compulsiva o no, pero me alarma lo que ha comentado con respecto a la falta de atención que se puede generar en gente joven y niños, que evidentemente cuando lo ha comentado es porque ya se está viendo. Entonces quería un poquito más de ampliación del tema. Esto es más social y personal que laboral, pero creo que a todos nos interesa porque todos tenemos a nuestro alrededor este uso. Solamente decir que soy Remedios Juan, pertenezco a una asociación profesional y estoy aquí invitada por la CEBI, encantada de haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, como tú bien dices, lo de TikTok es muy alarmante.
Yo hace poco he hecho un artículo sobre ese tema. Hay 2 investigaciones en marcha. Vamos a ver los resultados. Tampoco vamos nosotros a ponernos la venda antes del tema. Pero yo creo que la atención está súper demostrado neurocientíficamente que la satisfacción de cambiar constantemente de estímulo genera una habilidad o, digamos, muy diferente a la habilidad que tienes cuando tienes una atención plena. Y cuando la gente hablábamos del TDAH, del famoso, los niños hiperactivos y todo el tema, era por la cantidad de estímulos que tenemos. Entonces, los estudios que se están haciendo es viendo cómo los usuarios de TikTok posteriormente tienen capacidad de concentración en los estudios y en el desarrollo. Vamos a esperar, pero se van a resolver a principios del 2022. Pero yo creo que esta red social china, que viene con mucho y que, claro, los intereses económicos van claramente donde la gente lo usa, ¿no? Creo que tiene bastantes inconvenientes. Yo soy un enamorado de la atención plena. Creo que la atención plena creo que hizo que el ser humano pudiese evolucionar claramente. Y yo creo que TikTok refuerza el otro lado en sí mismo. Hombre, prohibir no se puede prohibir, pero sí que claramente está reforzando una parte de poca formación, principalmente a los jóvenes, porque la gente mayor, claramente el TikTok no lo ves con ese tema. Es más, te parece insulso, pero ya hay jóvenes que te dicen, es que lo que no puedas decir en el tiempo de TikTok no vale la pena. Y eso claramente nos va a perjudicar el nivel de reflexión. De todas formas, es un tema clásico. Ya sabéis que Nicholas Carr escribió ahora ya 8 años un famoso libro que se llamaba Superficiales, en el cual empezó a decir que cómo el conocimiento digital era más superficial que el conocimiento más profundo, ¿no? Yo aquí simplemente hago una cosa y también hemos participado en un manifiesto a favor del libro físico, ¿no? El libro sirve para profundizar conocimiento. El libro electrónico no profundiza también los conocimientos. Por lo tanto, ¿por qué? Yo tengo los 2 elementos. Tengo libro físico, como podéis ver, pero tengo también muchos libros online, prácticamente técnicos, donde tengo que coger una parte y la saco y trabajo con ella, ¿no? Pero mi poesía, que me encanta, lo leo en un libro de ese tipo y me permite pensar. Me evita no hacer nada más que pensar en ese tema. Yo creo que tenemos que educar a los chavales de que el TikTok es una cosa más. También se pasará de moda, ya está empezando a pasarse de moda, gracias a Dios, pero bueno, hay que hacerlo. La tecnología tiene una capacidad enorme, la disponibilidad, y el ser humano tiene que saber autorregular. Por eso defiendo tanto el intento que se está haciendo en Europa y aquí en España con la Carta de los Derechos Digitales, porque tenemos que saber regular estos temas para el beneficio de la gente. No podemos permitir que 1.200 millones de visualizaciones del juego del calamar que generen cambios en el patio de tu colegio. Es decir, eso o somos capaces nosotros, porque la disponibilidad tecnológica existe, de meter claramente regulación o vamos a estar acabados en tiempo. Y yo me imagino mucho es una Europa siendo muy serio y tenemos la mayor regulación de los derechos de los datos, tenemos la mayor regulación que tenemos que en este momento evolucionar, la Carta Digital. Y eso para mí es fundamental. Los chinos, como bien sabéis, juegan a un capitalismo de Estado que, os lo he dicho antes directamente, yo he estado hace 2 años, antes de la pandemia, estuve en China y os puedo decir que no te piden el DNI. Es más, eso es un dato y es real, porque a mí me pasó. Alquilé un coche porque íbamos a otro sitio y me llegó al móvil la multa en el momento en el que había cometido el coche y me venía mi nombre. Y yo dije, ¿quién sabía mi nombre en China? Es que me habían identificado. Cuando entré, me hicieron un análisis facial y obviamente yo ya se había identificado en China. Esto es un gran peligro. Por eso tenemos que defender tan bien la visión europea, ¿no? Y tenemos un gran problema, igual que los rusos saben muy bien manipular nuestros votos en un momento dado con su sistema, o igual que en Estados Unidos todo es el capital y como todo es el capital, la regulación se lo dejan a los europeos. Europa tiene que convertirse en el Dalit de la regulación y de ahí, pues bueno, esperemos que estemos a la altura. Yo creo que se están haciendo cosas buenas, más lento que lo que a mí me gustaría, pero obviamente vamos a evolucionar. Y me sigue preocupando lo que os he dicho, lo que se llaman los neuroderechos o los derechos de tus datos de conducta. Es decir, tus datos de conducta te pueden quitar mucha libertad si un día saben toda la conducta que tú tienes está reflejada en un sitio, ¿no? Y yo creo que esos derechos son
esos datos son personales. Mi conducta es mi conducta y nadie me tiene que regularizar mi conducta. Entonces, bueno, ahí hay mucho debate, muy interesante, pero el tema de TikTok, yo creo que vamos a tener noticias dentro de poco de sitios donde van a empezar a restringirse el uso de TikTok, principalmente en Europa. Porque yo creo que es una red social que claramente distorsiona a los chavales su atención. Y fijaros que el tramo de edad donde más se está utilizando TikTok son de 13 a 14 años, que es una edad donde se está formando muchísimo tu disciplina de estudio y donde, aunque anteriormente tienes que haberlo tenido, es donde más se ejercita la disciplina de estudio, ¿no? Es una cosa preocupante. Perdona, que es que yo me enrollo como las persianas, ¿eh? No, ¿Alguna pregunta más en la sala? Yo sí, Rosa, si me permites. Sí. Sí. En primer lugar, Javier, como siempre, agradecerte tu magnífica exposición. Yo creo que tenemos el orgullo de tenerte como referente y donde van abriendo todos estos campos de investigación que yo creo que en estos momentos es muy importante que los tengamos puestos encima de la mesa. Sabemos que dentro de la psicología del trabajo estamos en un momento muy importante de abordar problemas relacionados precisamente con esta digitalización, como son el estrés digital, del que también es importante hablar. Todas aquellas situaciones que se dan, porque yo creo que no todas aquellas personas o por generaciones o dentro de la misma empresa están en el mismo nivel de dominio digital y eso está generando situaciones y momentos de ansiedad, de preocupación. Yo creo que el tema también de los riesgos psicosociales en este ámbito digital van a ser fundamentales a la hora de abordar. Tenemos disparados los temas de ansiedad, los temas de preocupación por la soledad que ha generado también este teletrabajo y esta despersonalización. Y con ello yo creo que es importantísimo hacer el enfoque en que la tecnología no nos domine a nosotros, sino que seamos nosotros los que dominemos a la tecnología y pararnos en estos momentos, Javier, yo creo que es importantísimo pararnos a reflexionar, que es lo que estamos haciendo en esta jornada contigo, para diseñar precisamente cómo queremos incorporar, bueno, cómo queremos relacionarnos con esta cultura digital y con todos los medios digitales y que estén a nuestra disposición, no nosotros a la disposición de ellos. Y con lo que se nos viene encima de metaverso y todo esto, pues imagínate, ahí ya escuchándote ya era como toda una avalancha de reflexiones. Fíjate que a lo mejor dentro de 2 años estoy ahí en Avatar, en el metaverso, y me podréis tocar el Avatar, por lo cual, pues bueno, estaré en Avatar, no estaré directamente. No, totalmente de acuerdo, Pilar. Yo creo que tenemos un momento clave y que hay que reflexionar. Lo que no podemos hacer es entrar en la dinámica esta de decir, es que la tecnología no vale para nada, es que la tecnología no se encadena. No, la tecnología es una obra humana, hay que regularizarla y tenemos que saberla comprender, adaptarnos y desarrollarla claramente. Y es muy importante en este momento la disposición que tengamos nosotros mentalmente de aceptar el tema. Ya has mencionado un tema que estoy ahora en un trabajo muy importante sobre el tema de la soledad. La gente habla de que la tecnología te quita la soledad, pero depende mucho de la actitud que tú tengas hacia la tecnología para que la tecnología te quite la soledad, ¿no? Por eso yo creo que la gente mayor tiene derecho a una alfabetización digital y para mí es necesaria, claramente. Y lo hubiésemos vivido en esta pandemia si hubiésemos tenido un nivel mayor nivel de alfabetización digital de nuestros mayores, hubiésemos tenido menos soledad, ¿no? Por lo tanto, la soledad también es un elemento humano que la tecnología nos puede servir en sí mismo, ¿no? Otro tema ya que otro día si queréis lo analizamos es el tema de la relación con los robots, ¿no? Ya sabéis que en la cultura occidental tenemos una robofobia, ¿no? Los robots no nos gusta tanto como la cultura oriental. El japonés está encantado de tener un robot, ¿no? Pero, por ejemplo, los ayuda de los robots a las personas de tercera edad es otro elemento muy, muy de reflexión en un futuro y que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar que el robot te va a quitar un puesto de trabajo cuando el robot lo que te va a hacer es complementar. Van a desaparecer muchos puestos de trabajo, no hay que negar la realidad, pero son puestos de trabajo que van a tener que reinventarse en otro punto de vista. Y lo que es muy interesante de la robotización y de todos esos elementos es tu actitud mental hacia ese tema, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de influir, por eso es importante la legislación, por eso es importante la reflexión estética, es importante que una inteligencia artificial sepa un principio kantiano tan interesante como es que no hagas el mal a nadie que no quieran que te hagas a ti. Si eso somos capaces de meterlo en un algoritmo es muy importante.
se debate mucho de qué hay que hacer con los algoritmos y lo que hay que hacer es regularlo y lo que hay que hacer claramente es que haya gente con mentalidad humanista en la gente tecnóloga que está haciendo todos estos temas, porque si no al final los tecnólogos van a ver la oportunidad y los humanistas tenemos que ver esa visión global de que la persona es un fin en sí mismo y nunca un medio. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Yo me quedo pues con algunas frases que has estado comentando durante la ponencia y una de ellas es pues la importancia del bienestar psicológico y la tecnología, que por supuesto tiene que ser así. El libro No Cosas, que te aseguro que lo leeré. Luego los medios digitales que efectivamente sustituyen a la memoria, sí que es cierto. Además, de hecho, no sé, yo creo que la máquina de calcular sustituyó a las matemáticas en general y bueno, los que somos de letras pues no sabríamos estar sin ello. Luego también la importancia de saber relacionarse y tener una relación sana con las redes sociales. Y además me ha encantado el análisis que has realizado de cada una de las redes sociales, porque además conforme lo ibas relatando, pues lo tenía clarísimo que efectivamente que así era. Y me quedo con una frase final que me ha encantado y es que debemos ser autores de nuestra propia vida. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. A vosotros. Y ya sabéis que yo soy valenciano, bueno, Valentino, ¿no? De Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.